Hoy es el diálogo, es un espacio donde conversaremos con integrantes de las diferentes mesas que conforman Diálogos Nacionales, un proyecto plural, diverso e incluyente de la gente para la gente. Diálogos Nacionales, un pacto social por el Ecuador, porque la respuesta está en el diálogo. Hola amigos, estamos en un espacio de Hoy es el diálogo. En esta ocasión nos acompaña el Monseñor Luis Cabrera. Él es presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, una institución, un organismo que está dentro de la comisión convocante para acercar, para que sea posible este diálogo entre el gobierno y la CONAIE. Bienvenido, Monseñor. Quisiera que por favor iniciemos explicando por qué la Conferencia Episcopal se unió a esta comisión convocante y qué es lo que se aspira desde esta comisión, tomando en cuenta los últimos hechos que se le dio el espacio de la Casa de la Cultura a la CONAIE, pero hace unos minutos fueron desalojados de ese lugar. Bienvenido, Monseñor. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, hay dos cosas que nos ha llevado a buscar otros espacios, y justamente el que ha sido coordinado por la Fundación Esquel y que abarca más de 300 organizaciones. La primera cosa era que se dijo que había la voluntad de dialogar, tanto el del gobierno como los movimientos indígenas y organizaciones sociales en reiteradas ocasiones manifestaban su deseo, su decisión de dialogar. Sin embargo, en la práctica eso no se daba. Pero, en segundo lugar, ya las organizaciones indígenas dijeron abiertamente que en esa ocasión no recurrirían a mediadores. Ellos esperaban más veedores y garantes del proceso que ellos habían iniciado. Entonces, en esa situación, decíamos, bueno, pero si bien ellos no esperan mediadores y no van a buscarlo, pero es necesaria una voz. Entonces, este espacio que se generó, que se creó dentro de la sociedad civil, pienso que ha sido el más apropiado, porque como ellos propusieron ya un diálogo directo entre el gobierno y ellos, entonces ya la comisión vio conveniente elaborar una propuesta metodológica, porque ese es un punto débil. No vas a querer dialogar, sino hay que saber cómo hacerlo. Y me pareció una iniciativa muy importante de ir elaborando una metodología que lógicamente se ponía a consideración de las partes para que lo analizaran y la asumieran o no. Pero conforme avanzaba, la situación iba agravándose más y más. Entonces ya en la comisión surgió la propuesta, ¿por qué no invitar a una tregua? Entonces, esa tregua también igualmente fue muy discutida y al final se dio un consenso. Entonces la pregunta era, y bueno, ¿y quién presenta la propuesta de la tregua? Entonces, en esas circunstancias se barajaron varias posibilidades. Y se decía la academia, podría ser, o también la iglesia. Luego de un diálogo, la academia vio conveniente no hacerlo, porque estaba el presidente ahí, decía que hay muchas universidades de diferente índole, naturaleza, con diferentes propósitos, y que era mejor que la academia pasara a segundo plano. Entonces nos confiaron, justamente como Iglesia Católica, y luego también vimos la importancia de ampliar a las otras iglesias evangélicas para presentar la propuesta de tregua. Entonces me parece un aporte muy importante de esta comisión. Lógicamente ya esa propuesta que fue presentada a los medios de comunicación, una rueda de prensa, vimos que tuvo una repercusión muy grande a nivel social. Las partes, nosotros interpretamos que, por ejemplo, cuando se decía en la propuesta de esa tregua, que se creen zonas de paz o libres de conflicto. Y justamente se mencionaba el Arbolito, la Casa de la Cultura, la Casa Grande, la Asamblea. Y el gobierno, yo no voy a decir que respondiendo a nuestra propuesta, pero actuó en ese contexto. Y por muchas personas fue celebrado y agradecidos por la propuesta de la tregua. Lógicamente los otros puntos pues ya no se volvieron a conversar.
sobre todo el primero, que se decía que apoyar una agenda, o más que agenda, digamos, un canal de diálogo directo entre las partes. Pero claro, ahí la gran pregunta que nos hacíamos nosotros es: ¿quién de las partes convoca, invita? ¿El gobierno o los movimientos indígenas? Entonces, en ese contexto es que nosotros hemos visto, ¿no?, conveniente nuestra presencia. Luego analizábamos también mirando al futuro. Bueno, llegamos hasta aquí, se acabó nuestro trabajo, pero veíamos, ¿no?, que la sociedad civil necesita también de un canal en donde expresarse, decir lo que piensa, lo que siente, ser como una especie de tercer interlocutor, que no solamente es el gobierno, los movimientos que están en este paro, sino que la sociedad civil también tenga una palabra. Entonces, en ese contexto, como digo, se vio conveniente que la comisión no solamente que podría, sino que debería seguir, ¿no?, como una responsabilidad, como una expresión de esa sociedad civil. Entonces, en esa sociedad civil nosotros también como iglesia entramos a participar y, bueno, aportar desde nuestro punto de vista lo que podamos, pero siempre, digamos, con ese gran objetivo de la paz y el camino del diálogo. Son los dos conceptos que nos han guiado a todos y cada uno de nosotros. Así es, muy interesante lo que nos comenta, porque nos cuenta los pasos que se dieron dentro ya de esta comisión y que finalmente se llamó a una tregua, y es verdad, en ese contexto se entregó este espacio de la Casa de la Cultura. Ahora el escenario se ha complicado un poco más como comisión convocante. ¿Ustedes tienen algún tiempo para ese diálogo o dicen no, o sea, solo les esperamos hasta cierto día o sobre cierta acción, o están abiertos a que, porque más bien es un asesoramiento que ustedes quisieran dar, o sea, que quisieran hacer un acompañamiento técnico cuando se dé este diálogo? ¿Hay algún tiempo determinado para esperar a que se dé este diálogo? Bueno, lo que pasa es que nosotros íbamos a otro ritmo. De hecho, ya con las declaraciones que acabo de escuchar del señor presidente de la República, y lo con lo que usted me ha dicho también de que los indígenas fueron desalojados de la Casa de la Cultura, lógicamente los escenarios cambian ya. Entonces, va a ser el papel de la comisión? Tenemos que nuevamente sentarnos. Hay una invitación para hoy a las 6 de la tarde para evaluar esta situación y ver qué podremos ofrecer. Nosotros veíamos que un papel de esta comisión sería el acompañar en ese proceso, no tanto como veedores ni como garantes, sino como personas que vamos ahí caminando junto al pueblo, y ahí pues proponiendo alguna cosa que vemos conveniente. También inclusive veíamos que podría ser un espacio de reflexión para ir analizando cada uno de los hechos, tratando de descubrir cuáles son las motivaciones, los cauces que se han dado y las posibles soluciones que podríamos proponerla. Por ejemplo, hay un tema que salió sobre la palestra. Se decía el movimiento indígena está en marcha, y la marcha es pacífica. Eso se repetía con mucha frecuencia. La marcha es pacífica. Sin embargo, aparecían estos brotes, estas acciones violentas, agresivas. Entonces, inmediatamente se dijo, son infiltrados. Entonces, ya la palabra infiltrado nos llevaba a reflexionar. Bueno, ¿quiénes son los infiltrados? Deben tener un rostro. Y nos hacíamos algunas preguntas. Los infiltrados son personas que entran a robar, a saquear, a delinquir nada más. O entre los infiltrados también hay algunas organizaciones que tienen muy claramente definidos sus metas, sus medios, sus propósitos. Entonces, como una instancia de reflexión, nos parecía también importante, porque ahí entonces ya pedíamos a peritos, a sociólogos, a politólogos, inclusive economistas, a pedagogos, o sea, como un espacio que la sociedad civil tendría para reflexionar de una manera más objetiva, serena, sobre este hecho mismo de la protesta social, ya con esta variante, diríamos, de la violencia que parecía ser de una manera sistemática. Porque nosotros veíamos que por un lado los indígenas, cuando salieron de la Casa de la Cultura y se dirigían a la asamblea, siempre se decía, la marcha es pacífica, no atenten contra nadie. Y sin embargo había otros grupos que aprovecharon ya para atacar, por ejemplo,
la fiscalía, ¿cómo se llama? La fiscalía, ¿no? La Fiscalía General, u otras instituciones que son emblemáticas. Entonces yo sí creo que por ahí va la organización, pero yo no podría adelantarme, como digo, a decir cuál es el papel específico de la comisión mientras no nos reunamos, evaluemos la situación y pongamos de replantearlo. Yo me aventuro solamente a decir que podría ser ese espacio donde la sociedad civil tiene una voz para también expresarse, decir lo que piensa, lo que siente, y un espacio de reflexión que me parece importantísimo en este momento también que estamos atravesando. Muy interesante y muy pertinente el que la comisión, dado los últimos hechos que ha cambiado el escenario, se reúna para dialogar sobre qué poder hacer por el bien de todos, ¿no? Porque no solo es ya el sector indígena, ya no solo es el gobierno, es toda la ciudadanía que está en una tensión por lo que está viviendo, porque también ya se han perdido vidas en estos reclamos, en estas manifestaciones. Quiero hacerle una consulta porque desde el sector indígena a veces ven con eh, distancia a la iglesia y tienen esta idea de que, bueno, la iglesia no ha sido muy justa en el proceso histórico que ellos han tenido. Entonces, no sé qué podría decir al respecto, esta imagen que se tiene de la iglesia, que algunos todavía tienen sobre la iglesia, de que no ha sido justa con los pueblos originarios. Bueno, habría que ubicarse en cada etapa histórica. Yo podría hablar, digamos, desde los años 80, 90, en los que tuve la oportunidad, por ejemplo, de trabajar en Riobamba. Yo estuve del 83 al 90 en Riobamba. Entonces ahí yo pude constatar, digamos, cómo con la presencia de Monseñor Unidas por año, comenzó toda una metodología de concienciación que se llama, o concientización, se decía en ese de que los pueblos indígenas consigan más conciencia, justamente la palabra, de su dignidad, de su identidad cultural, de sus valores ancestrales. Entonces ha habido todo un trabajo en Riobamba. Igualmente, pues yo digo, en Cotopaxi, cuando estuvo Monseñor Maras. Entonces, todo un trabajo enorme. Y muchos de los indígenas actuales que son líderes, ellos nacieron de las comunidades eclesiales de base que se llamaba, de las comunidades cristianas. Muchos de ellos fueron catequistas, animadores de comunidades, y a la luz del Evangelio de la primera iglesia, pues avanzaron. Yo me acuerdo con mucha claridad, fíjense, allá en Riobamba, ella se decía que el mundo indígena caminaba con dos pies. El uno en las comunidades eclesiales de base y el otro en la organización popular. La una tenía que ver con el mundo de la iglesia y el otro con el mundo de la sociedad. Entonces, hasta ahí iba, ¿no? Lógicamente, cuando se tuvo que dar el salto a la política, entonces yo pienso que esa es la parte débil, porque entonces, como ya no había propuestas políticas, ni económicas tampoco, entonces, lógicamente, ya las personas que habían sido preparadas, formadas, que tenían un liderazgo, pues al final pasaron a asumir lo que ya en ese tiempo se hablaba de las derechas, del centro, de la izquierda. Ese es un poco el análisis que yo lo comparto a usted. Entonces, por eso habría que ver, digamos, en cada etapa de la iglesia, de la historia, cuál ha sido la presencia de la iglesia, pero con nombres concretos. Yo sí pienso que es mejor hablar de nombres concretos. Por eso yo he traído a la memoria estos dos hermanos obispos, Leonidas Proya en Riobamba y Mario Ruiz en Cotopaxi y La Tacunga, y todo lo que se ha dado alrededor de la iglesia. Lógicamente que si vamos ya a la historia, hace 2 siglos, 3 siglos atrás, pues habría que ver también otra situación. Pero claro, si se dice la iglesia siempre ha estado en contra de los indígenas, ha sido parte de los explotadores, pues ese es un discurso, pero la realidad es otra. Entonces yo creo que es importante. El mismo hecho, fíjense, a nivel de tradiciones del mundo cultural. La Iglesia Católica ha sido lo más respetuosa, los valores, ¿no? Yo vengo de la comunidad franciscana, solamente para poner un ejemplo, pues muy sencillito. Cuando usted vaya a Quito, vaya y visite San Francisco, el templo de San Francisco,
Usted entra al templo y usted encuentra una cantidad de signos propios de la cultura indígena, una serie de máscaras. Yo decía, ¿qué hacen esas máscaras aquí? Pues eran las máscaras que el pueblo indígena utilizaba para sus grandes fiestas, sus grandes fiestas. De hecho, les dio fiestas justo el 24 de junio, fíjense. Es una fiesta importantísima. Es la fiesta del Corpus Christi, una fiesta pues del solsticio. Entonces, ha habido ese respeto a los valores tradicionales del mundo indígena. Eso sería pues un espacio para conversar muchísimo, de ver cuáles son los aportes del mundo indígena y la presencia de la Iglesia. Muy bien, monseñor. Ahora la comisión, usted como parte de la comisión convocante, bajo este escenario que se ha planteado, un mensaje final a toda la ciudadanía, a las partes involucradas. ¿Qué les diría finalmente para cerrar esta entrevista? Entiendo que las decisiones y el análisis se hará más tarde. Justo esta entrevista se está realizando cuando suceden estos cambios y cuando usted se trasladaba también de Quito a Guayaquil. Pero dejemos un mensaje final, por favor. Bueno, yo creo que siempre partimos de esas realidades que están presentes en Ecuador. De una manera muy sistemática, dicho rápidamente, por ejemplo, está la realidad económica, la pobreza. Una pobreza realmente extrema en varias comunidades indígenas, pero también en los barrios populares. La falta de los servicios básicos, de educación, de salud, de trabajo. Es una realidad que está ahí. Por ejemplo, la misma realidad, lo que llamamos la corrupción ética, el despilfarro de los bienes públicos, el enriquecimiento que se ha dado por parte de varias personas. Entonces, y claro, lo que se roban ellos hace que no puedan el Estado invertir. El mismo tema de la inseguridad, la inseguridad. Entonces, en ese contexto, entonces uno entiende ese tipo de reacciones. Pero entonces aparecen ahí varios caminos. ¿Cómo solucionar eso? ¿Cómo enfrentamos? Lógicamente vemos que el camino del diálogo, de la reflexión, del entendimiento, de los consensos, es el mejor. El cambio de la violencia genera violencia, deja heridos, muertos, como estamos viendo ahí, pero no contribuye. Al final, fíjese, estos conflictos social-económicos, necesariamente, si quiere terminar, deberá ser una mesa de negociación. Así han terminado todos los grandes conflictos a nivel político, económico, social, militar. Pero necesitamos la voluntad de las partes. La misma guerra de Ucrania, por ejemplo, con Rusia. Eso tiene que terminarse un día, pero ¿dónde? Una mesa de negociación. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que esperar a que haya personas que mueran en el camino y no sentarse antes? Entonces el mensaje va por ahí. Queremos una cultura de paz, apostemos por el diálogo, busquemos las condiciones, elaboremos una pedagogía, una metodología de diálogo, y bueno, los seres humanos podemos afrontar eso con inteligencia, con corazón y con voluntad. Así es, monseñor. Es preferible el diálogo a que más vidas se pierdan. Y ante todo hay que apostarle a la vida. Monseñor, muchísimas gracias y espero que haya suerte en esa reunión de la comisión convocante en estos momentos tan difíciles que vive el país y que salgan muy buenas propuestas y que ojalá las partes, las dos partes, las asimilen. Bien. Muchísimas gracias. Hoy es el diálogo, es un espacio donde conversaremos con integrantes de las diferentes mesas que conforman Diálogos Nacionales, un proyecto plural, diverso e incluyente de la gente para la gente. Diálogos Nacionales, un pacto social por el Ecuador, porque la respuesta está en el diálogo. Esta es una iniciativa financiada por la Unión Europea, implementada por Fundación Esquel. Europa se siente.